Señor, yo te pido que puedas usar mi vida en esta mañana como un instrumento para dar el mensaje que está en tu corazón a la iglesia. Pido que me des la fuerza, la gracia, la capacidad, el entendimiento. Yo me escondo en la cruz para que seas tú hablando al corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, después de 3 semanas de no estar predicando, quiero continuar con mi serie acerca de las personas con las que nos toparemos rumbo al propósito de Dios. Y solamente como para tener un recorderis, estamos hablando de José y cómo antes de que él llegara al trono de Egipto, tuvo que encontrarse con diferentes personas que dejaron enseñanzas en su corazón y que Dios usó para formar su carácter. Número 1, los oponentes. ¿A qué me refiero yo con eso? A sus hermanos. Número 2, estuvimos hablando también de los convenientes. Y aquí estuvimos hablando de Potifar, ¿lo recuerdan? Hablamos también de los imponentes. Y nuestro ejemplo fue la esposa de Potifar. Hablamos de los influyentes y representado por el jefe de la cárcel. Hablamos de los delincuentes, el copero y el panadero. Y la última vez que estuve con ustedes hablé acerca de los dirigentes, representados por el faraón. Y decíamos que un dirigente es una persona que ejerce autoridad y sus decisiones nos afectan positiva o negativamente. En ese sentido, hay personas de autoridad en el ámbito gubernamental, familiar, laboral, académico, eclesiástico. Y la Biblia nos indica con toda claridad la responsabilidad que tenemos frente a esas autoridades establecidas por Dios. Se las quiero recordar. Nuestra primera responsabilidad es orar para que cumplan con el plan de Dios. Ahora, ¿cómo vamos a orar? Que la autoridad reconozca que está al servicio de Dios. ¿Cuántos aquí son autoridad? Si usted es papá o mamá, usted es autoridad. Si usted es jefe, si usted es líder de un grupo, si usted es una persona de influencia en otros, usted es una persona de autoridad. Y en relación a eso usted debe tener presente eso. Hemos sido puestos allí para servir a Dios. Y servimos a Dios sirviendo a otros. También oramos para que la autoridad administre justicia, para que castigue lo que está mal y para que también sepa que dará cuenta de cómo usa esa autoridad delante del Señor. Otra responsabilidad que tenemos frente a la autoridad es sujetarnos a ella, someternos a ella y obedecer. Porque con la obediencia Dios forma nuestro carácter. Y la obediencia es algo que tenemos que aprender porque no venimos con ella, no venimos con el chip de la obediencia. Es algo que tenemos que aprender y lo aprendemos al sujetarnos, al someternos y al obedecer. Sin embargo, y aquí es donde conecto toda mi enseñanza con la predicación de esta mañana, es cierto que debemos sujetarnos, es cierto que debemos obedecer, es cierto que debemos someternos, pero hay una ley espiritual, un principio espiritual que se debe tener en cuenta y es el siguiente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, podemos obedecer a nuestras autoridades siempre y cuando lo que ellos nos exigen no vayan en contravía de los principios de la palabra de Dios. Y la Biblia hace referencia a esto. Primeramente, en Hechos capítulo 4, versículo 19, Pedro y Juan declaran lo siguiente: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
Y en el mismo libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo siguiente, vuelve a hacerse esta afirmación. Hechos 5:29. En esta oportunidad Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es interesante porque en juntos pasajes se hace referencia a autoridades que querían impedir la predicación del evangelio. Y eso es importante, porque la Biblia dice que podemos desobedecer las autoridades cuando éstas van en contravía de la voluntad de Dios. No es que no le gustó a usted el corte de pelo del que es autoridad y entonces le cayó gordo y entonces no le voy a obedecer porque no me gusta. No es así, sino que su obrar, su instrucción, su orden está en contravía de lo que el Señor le ha dicho a usted y de lo que el Espíritu Santo ha puesto como convicción en su corazón. Porque sabe, algunas veces tenemos cuidado de no ser rebeldes hacia alguien, pero estamos siendo rebeldes a la voz del Espíritu Santo en nosotros. Este principio es un principio que se debe colocar en práctica. Cuando la autoridad terrenal demanda de nosotros algo que de acuerdo a nuestra relación con Dios está en contravía de la voluntad de Dios y del avance del establecimiento del reino. Y es que tiene que ser así, porque aunque hay personas puestas en autoridad, Dios sabe que esas personas siguen siendo imperfectas. ¿Sabe usted eso? Su papá, su mamá, su pastor, el alcalde, el gobierno, el jefe, son personas imperfectas. Y muchas veces estarán combatiendo con pasiones y con luchas internas que los pueden llevar a ejercer su autoridad de una forma inadecuada. Y como una forma de proteger la iglesia, de proteger el cuerpo de Cristo, el Señor dice: obedécelos, sométete, sujétate, siempre y cuando su instrucción no esté por encima de lo que yo te he dicho a ti. Ahora, y ahí está el secreto: escuchar la voz de Dios, porque no es un capricho, ni es algo a lo que yo pongo bajo el rótulo de que Dios me dijo, sino que evidentemente debe ser algo que Dios me ha hablado en lo íntimo de mi corazón. Entonces las personas me preguntan: ¿debo siempre obedecer a la autoridad? Y yo veo que hay momentos, hay tiempos en la vida del creyente donde se puede romper esa ley. ¿No hizo así el escenario? No, fui yo. Donde se puede romper la ley de los hombres. Y cuando hay una instrucción humana que está en contravía de los principios de Dios, es ahí donde usted debe primar la voluntad de Dios. Pensemos en Jesús. Jesús obedeció. Jesús se sujetó a sus autoridades. Jesús se sometió. Jesús las honró. Pero cuando las autoridades le demandaban que él hiciera algo que estaba fuera de la voluntad de Dios, Jesús, ¿qué hizo? Obedeció a Dios antes que a los hombres. Ejemplos: según la autoridad religiosa, Jesús no podía sanar el día de reposo, pero él, movido a misericordia, vio a alguien necesitado y obedeció a la voz de Dios, que era sanar al enfermo. Habrá momentos donde desacataremos la instrucción de las personas que están en autoridad, porque tenemos una palabra de parte de Dios que nos ha indicado. Pero ojo, esto no es nunca una excusa para ser rebeldes. Es más, la regla es obedecernos y sujetarnos. Pero hoy voy a hablar de la excepción, de momentos excepcionales en su vida. El corazón del Padre, de una o de otra forma, nace como resultado de esto, de un llamado que Dios había puesto fuertemente en el corazón
de mi esposa, mío, tomando mucho tiempo antes de dar el paso de iniciar el corazón del Padre. Y aunque salimos con la bendición de la congregación donde estábamos, salimos con esa bendición a desarrollar el ministerio de forma independiente. Ahora algunos me dicen, ¿qué si ustedes no hubieran tomado ese paso? Pues tal vez hoy estaríamos siendo parte de la congregación inicial, pero no hubiéramos desarrollado lo que Dios nos llamó a hacer, que finalmente es su voluntad para nosotros. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que se necesita valentía en ese sentido. Pero no podemos justificar en este principio la rebeldía o la terquedad o el capricho de nuestro corazón. Habrá momentos donde nos enfrentaremos a situaciones donde la oposición de parte de las autoridades nos lleva a aplicar este principio. Tengo aquí algunos ejemplos. Los padres de una niña que se oponen a su deseo de que ella se case con esa persona que ella considera que es la voluntad de Dios para su vida. ¿Fácil o difícil la situación? Difícil. Para la niña, para los padres, para los suegros, para el novio, para el perro, para el gato. El esposo que no quiere que su esposa asista a la iglesia. Una autoridad que está en contravía de lo que Dios demanda de ella. Y es difícil. Y créame, nos encontraremos en situaciones así y allí usted recordará este principio. Los padres que se oponen a que un muchacho se prepare en la iglesia y sirva al Señor. Un ministro de Dios que no respalda el desarrollo de un llamado ministerial a otra persona. Un padre que desea que su hijo estudie lo mismo que él estudió y su hijo tiene otros intereses o otros deseos académicos. Un jefe que le exige a su empleado que trabaje todos los domingos, impidiéndole congregarse en la iglesia. La prohibición de parte de una autoridad estatal de predicar el evangelio. Ahora, damos gracias al Señor que como nación tenemos el privilegio de reunirnos, de profesar nuestra fe. ¿Pero qué si en un momento dado esa libertad nos fuera restringida? ¿Nos vamos a quedar entonces sin hacer nada? ¿O vamos a poner este principio en acción? Obedecer a Dios antes que a los hombres. La iglesia primitiva fue una iglesia perseguida, pero a la vez una iglesia triunfante. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede que usted esté pasando hoy por un tiempo de persecución. Al caminar usted bajo los principios bíblicos, al final usted va a salir como una persona en victoria después de esa persecución. Así que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero precisamente para dar como una guía, para dar como algunos puntos antes de desobedecer a mi autoridad terrenal, debemos formularnos algunas preguntas. Y por eso titulé mi mensaje en esta mañana 5 preguntas previas. Quiero hablarles de 5 preguntas que usted se tiene que hacer, que usted tiene que formularse antes de desobedecer la autoridad terrenal. Porque eso no es sencillamente que me cayó gordo la instrucción y entonces yo voy a hacer basado en este principio lo que yo quiera. No funciona así. La Biblia tiene mucho que enseñarnos en ese sentido y hoy vamos a mirar algunos ejemplos de la Escritura para que el Señor nos hable y nos ayude a estar en su voluntad, nos ayude a caminar con sabiduría para no afectar el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. 5 preguntas previas antes de desobedecer a la autoridad terrenal. La primera pregunta que me tengo que formular es la siguiente: ¿qué actitudes quiere Dios cambiar en mí? Esa es la primera pregunta, fundamental.
Debo tomar un tiempo en oración para que Dios me muestre qué actitudes hay en mí que no me llevan a gozar de la bendición de la autoridad. ¿Qué hay en mí que hace que mi autoridad no apoye mi deseo? Y algunos dirían, uy, si esa es la primera, ¿cómo llegaré a las otras 4? Porque a algunos les es más fácil mirar la autoridad o mirar al otro que mirarse a sí mismo. Sin importar lo injustos o inconsistentes que parecieran ser las personas que están en autoridad, Dios nos hace responsables de la manera en la cual nosotros respondemos y reaccionamos ante ellos. Dios puede usar personas difíciles que están en autoridad para desarrollar en nosotros actitudes correctas y maduras que con toda seguridad nos ayudarán no solamente a llegar al lugar del propósito, sino a mantenernos en ese lugar. Probablemente los que están en autoridad se oponen a su decisión porque han detectado en usted actitudes que no les gusta: rebeldía, ingratitud, orgullo. Y ellos están esperando que usted les demuestre honra, usted les demuestre respeto. Y cuando usted cambie sus actitudes, así mismo también cambiará el corazón de la autoridad. Y es que la autoridad tiene algo de parte de Dios para ver lo que otros no ven. O no, papás, o no, mamás. Hay como un radar. Entonces, por ejemplo, como pastor, yo puedo ver dones y talentos en la gente. Y la gente viene y me dice, uy, pero tremendo, él tiene o ella tiene un talento tremendo. Y sí, pero no tengo todavía el permiso de Dios para tal vez promoverlo en un lugar de liderazgo, de influencia. Tal vez hay algo que percibo: orgullo, deslealtad, hipocresía. Y hasta que eso no cambie, seguramente el corazón de la autoridad tampoco va a cambiar. Por eso esta pregunta es tremendamente importante. Léala conmigo, por favor, una vez más. ¿Qué actitudes quiere Dios cambiar en mí? Salmo 139, versículos 23 al 24. David, un hombre conforme al corazón, le dijo: examíname, oh Dios, examíname y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Qué pidió David? Ser examinado. Señor, examíname. ¿Qué hay en mí que no me hace gozar de la bendición de la autoridad? ¿Por qué mi autoridad me dice que no? Es porque hay algo en mí que tiene que ser ajustado. Y esta es una oración madura. Esta es una oración que habla del compromiso que una persona tiene de ser transformado. ¿Ustedes creen que para David fue fácil, después de ser ungido por Dios, tener años en su vida sometido a Saúl? Saúl no solamente era un rey terrible, sino fuera de eso era su suegro. Y David se sujetó, David se sometió, David transitó desiertos a causa de Saúl. Mire, era tan terrible Saúl que le lanzaba lanzas, le enviaba lanzas con el propósito de herirlo, de lastimarlo. ¿Y qué hace David? Desviarlas, no exponer su corazón. Y ni siquiera cuando tuvo la oportunidad le cortó el manto al rey Saúl. Era un mal rey, pero Dios quería formar el carácter de David. Podemos decir que Saúl era un enemigo divino, porque es cierto, Dios usa a los amigos para consolar nuestro corazón, pero también usa a los enemigos para formar nuestro carácter.
Y Saúl, aunque era una autoridad obsesionada por envidia hacia David, David pasó la prueba. ¿Y cómo la pasó? Revisando en su corazón actitudes que debían ser cambiadas. Y es que no es fácil cuando la autoridad dice que no. Pregunto, ¿a algunos de ustedes les gusta cuando les dicen no? A mí me ofusca. A mí no me gusta que me digan que no. A ninguno. Pero habrá momentos, como nos lo enseñó Jorge, donde Dios dirá que no. Y Dios lo dirá muchas veces a través de ¿quién? De la autoridad. Y hay un ejemplo tremendo en la Biblia. Primera de Crónicas 17. Usted lo puede leer en su casa, estudiarlo con cuidado. Me impacta esta porción porque nuevamente tenemos aquí a David. David está hablando con el profeta Natán, con la voz profética de aquel tiempo para el rey, y le dice: imagínate, yo tengo un deseo de construirle una casa a Dios. Y Natán le dice: uy, David, pues qué bueno, haz lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Pero luego Natán va a hablar con Dios y Dios le dice: ven para acá, Natán, ¿quién lo mandó a usted de sapo? ¿Quién le dijo a usted, Natán, que se fuera a decirle precipitadamente a David que construyera casa? Yo no quiero que él me la construya. Bueno, atención, el profeta le dijo que construyera casa, pero Dios le dijo al profeta: eso que tú le dijiste no es mío. Entonces acá la situación es complicada, porque la autoridad le dice hazlo, y luego Dios le dice pues no. Así que Natán tiene que ir a donde está David y decirle: oiga, David, ¿cómo le explico esto? Yo le dije que sí, pero Dios dijo que no. Mucho cuidado, no podemos ser ligeros en dar nuestro sí sin primero estar alineados con la voluntad del Señor. ¿Qué encuentro yo en este pasaje? Porque debo ir a mis siguientes puntos. Que David tuvo una buena actitud. ¿Cómo así, Natán? ¿Dios dijo que no? Dijo: sí, Dios dijo que no. Y David dijo: bueno, pues entonces Dios sabrá lo que quiere hacer. ¿Y qué tuvo David? Una buena actitud cuando le dijeron no. Y esa es la actitud que Dios está demandando, para que así como cambia nuestra actitud, también cambie el corazón de la persona que está en autoridad. Segunda pregunta. Usted ya le ha dicho al Señor: cambia mis actitudes. Ahora, segunda pregunta: Señor, ¿cuál es la intención de la autoridad a través de su oposición? ¿Cuál es la intención que mi papá, que mi jefe, que el pastor, que mi esposo tienen? ¿Cuál es su propósito? Y en este caso quiero que recordemos lo que pasó en Daniel, capítulo 1. En el versículo 8, Daniel, quien fue llevado a la cautividad y ahora estaba sometido a Nabucodonosor, dice en la Biblia: él propuso en su corazón no contaminarse. Y le obligaron a comer la comida del rey de Babilonia, una comida que en su casa nunca se la habían enseñado, nunca se la habían preparado. Pero él propuso no contaminarse. Y en el versículo 10, el jefe que estaba a cargo de Daniel le hizo saber cuál era la intención de la autoridad al obligarlo a comer esa comida. Tengo miedo de mi rey, pues fue él, hablando de Nabucodonosor, quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. En ese momento Daniel supo la intención de la autoridad. ¿Cuál era la intención de la autoridad? Cuidarlo, alimentarlo bien, que estuviera fuerte, vigoroso, que no se enfermara. Y muchas veces eso ocurre cuando el papá, la mamá le dicen: abrígate, come bien, aliméntate, duerme bien. Y uno dice: ay, qué aburrido me tiene mi papá o mi mamá. Pero ¿cuál es su intención? Proteger su bienestar. Ellos no quieren su destrucción. Ahora, algunos casos sí.
Algunos casos las personas que están en una autoridad no tienen intenciones sanas, sino su intención por ser una figura de autoridad es tener el control de todo. Y una persona que quiere tener el control de todo terminará asfixiada, ahogada, extenuada y frustrada. Suelta el control. No fuimos diseñados para portar la gloria, pero tampoco fuimos diseñados para tener el control. Porque el control, ¿quién lo tiene? El Señor. Si hay una intención oculta en el corazón de la autoridad, Dios lo sacará a la luz. Por ejemplo, que la autoridad lo que quiere es lucrarse con su trabajo. Si la autoridad lo que quiere es ser tirano con usted y le tiene envidia y no lo quiere dejar progresar, Dios se encargará de procesar el corazón de la autoridad. Pero mi responsabilidad es discernir la intención que mueve el corazón de esa autoridad. ¿Por qué Él me dijo que no? Y en ese momento el Espíritu Santo le revelará que lo que quiere hacer es protegerlo. Digamos, en el lugar donde yo comencé a desarrollar el ministerio, muchos querían que yo predicara y él lo hace bien, ¿por qué no lo pone él más a predicar? Y me acuerdo lo que en ese momento la figura de autoridad me dijo, lo estamos protegiendo. Y en ese momento no lo entendí. En ese momento dije, ¿pero protegiéndome de qué? Hoy entiendo que ese tiempo de espera, que ese tiempo de anonimato fue protector para mi corazón y necesitaba madurar áreas que no serían maduradas si no me hubieran dicho no. Así que pídale a Dios sabiduría. El Señor dice, el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios que la da en abundancia y sin reproche. Y cuando usted recibe sabiduría de Dios, ¿sabe qué? Se desarrolla la respuesta a la tercera pregunta. ¿Qué alternativas se pueden proponer? Me han dicho que no. Voy a cambiar mis actitudes. Voy a discernir las intenciones del rey, las intenciones del corazón de la autoridad. Y luego voy a buscar un espacio para hacer algunas propuestas, algunas alternativas. Cuando usted desarrolla un espíritu de obediencia, a la par también desarrollará una capacidad para proponer alternativas. A ver, jefe, ¿por qué es que usted no me quiere nombrar como candidato para ese puesto? Y en ese momento el jefe va a hablar. En ese momento ustedes van a llegar a una negociación y usted va a proponer alternativas. Está bien, jefe, no me postule para eso, pero le aseguro que si yo cumplo la meta, ¿usted me apoyaría? Y el jefe dirá, sí. Y a la siguiente postulación, usted va a ser el primero en la lista. Pero hay gente que no pasa por ese proceso, sino que se rebela, golpea las cosas, tira, maldice. Ay, me voy de esta porquería de empresa, aquí no me valoran. Y se pierde la oportunidad de ser procesado por Dios. Daniel 1, versículos 12 al 13, Daniel propuso. ¿Se acuerdan la propuesta de Daniel? Él le dijo, haz una prueba de 10 días. Dame a comer solo verduras y dame a beber solo agua. Pasado este tiempo, compara el semblante mío con el de los otros jóvenes que se alimentan con la comida del rey. Y te darás cuenta lo que ocurre. El guardia aceptó. Eso está lindo. Una autoridad que acepta. Una autoridad que negocia. Una autoridad que llega a acuerdos. Y el guardia se dio cuenta después de los 10 días que los jóvenes que habían comido la comida de Daniel se veían más sanos y mejor alimentados. Y entonces en ese momento se dio cuenta de que esa persona bajo su autoridad tenía la razón. Y es que quien dice que la autoridad siempre tiene la razón, no es cierto. Y acá viene tal vez la pregunta más difícil. Bueno, o antes de pasar a esa pregunta, recuerde, es proponer alternativas. Diga conmigo proponer. No imponer.
Porque algunos imponen, es que es así o si no me voy. Usted tiene que aprender la gracia de negociar con sabiduría, de llegar a un acuerdo con sabiduría. Y ahí sí se hará la siguiente pregunta, que tal vez para algunos es la más difícil. ¿Cuánto tiempo debo esperar en el Señor? Ya revisé mis actitudes, ya sé cuál es la intención de mi autoridad, le propuse alternativas, puede que las acepte, puede que no. Entonces, ¿cuál es mi cuarto paso, mi cuarta pregunta? ¿Cuánto tiempo esperaré en el Señor? Debido a que Daniel fue paciente, le permitió a Dios actuar en esa situación. Y por eso Dios en su tiempo cambió al jefe. ¿Por qué? Porque en Daniel 1:9 dice que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con su jefe. Ese que lo quería obligar al comienzo, se traga esto porque yo lo digo. Después en el punto 4 dice, no te voy a tratar bien. Voy a darte a comer las legumbres que te daban allá cuando estabas con los judíos. Proverbios 21:1 dice, como aguas que se reparten es el corazón del rey en la mano de Jehová, y él lo inclina para hacer todo lo que él quiere. Eso es lo que usted tiene que esperar en el tiempo de espera, que Dios cambie el corazón del rey. La Biblia dice que hubo momentos donde el corazón de Faraón era endurecido por él mismo. Pero también hubo momentos donde ¿quién endurecía el corazón del faraón? Dios. ¿Para qué? Para formar en el pueblo algo que no sería formado sino solo a través de esa situación. ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar hasta que Dios cambie la autoridad? Ahora, usted ya ha cambiado sus actitudes de honra hacia la autoridad. Usted ya ha entendido que la intención de la autoridad es sana y saludable. Usted ya ha propuesto alternativas y no ha sido escuchado. Usted ha estado esperando por un tiempo. Ahí sí tendrá que formularse la quinta pregunta, que es la siguiente. ¿Estoy dispuesto a responsabilizarme por las consecuencias que vendrán al desobedecer? Ya hice lo anterior, ya di el tiempo de espera, ya oré, ya cambié mis actitudes. Ahora, de acuerdo a lo que la Biblia me dice, es necesario obedecer algo que yo creo que es la voluntad de Dios antes que la voluntad de mis autoridades terrenales. Si doy este paso, tengo que entender que van a venir consecuencias por desobedecer a la autoridad terrenal. Consecuencias terribles, como que los saquen del trabajo, que pierdan oportunidad laboral. Son muy pocas las ocasiones que tendremos que tomar esa medida. Sin embargo, si los que están en autoridad no se dejan procesar por Dios, entonces tendremos que estar dispuestos a escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestro interior y la convicción. Insisto, no es un capricho, es la voz del Espíritu Santo que no lo deja usted tranquilo y que le da la certeza y la convicción de que Dios tiene un plan destinado para usted. Miremos algunos ejemplos. Daniel 6, no podemos mirar todo el capítulo, solo déjelo registrado allí para que lo mire después. En esta oportunidad, los enemigos de Daniel hicieron que se firmara un edicto donde exigía que la persona que no adorara la estatua, pues tenía que ser llevado al foso de los leones, ¿lo recuerdan? Y entonces Daniel dijo: obedezco a la autoridad terrenal que me está diciendo que idolatre y ofenda a mi Dios, o es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y tomo el paso de sufrir las consecuencias de desobedecer. Y muchos aquí es donde se quedan detenidos, porque saben que va a venir una consecuencia
y le falta valor y confianza en Dios para saber que si es la voz de Dios la que le está guiando, Dios le protegerá y Dios le respaldará. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Se lo comieron los leones? No. Dice que aunque fue arrojado allí, el ángel del Señor cerró la boca de los leones. Y en ese momento el primero que cae en cuenta es Nabucodonosor y dice: ¡ay, si era de Dios! Una autoridad que se dio cuenta de que estaba en contravía del plan de Dios para la vida de Daniel. Y no solamente le pasó a Daniel, también a quienes, a sus amigos. En Daniel capítulo 3 dice que ellos fueron metidos a un horno de fuego que fue aumentado en su temperatura 7 veces y no salieron oliendo ni siquiera a chamuscado. Y el rey de Babilonia, al ver eso, dijo: ciertamente no hay otro Dios como el Dios de estos muchachos. Así que también es una manera para ministrar el corazón de la autoridad. También es una manera para traer una revelación a la autoridad de que no son ellos o no somos nosotros, si me incluyo yo allí, los que tenemos el control, sino por encima de la autoridad humana está la autoridad del Señor. Una actitud saludable de la autoridad siempre será decir: Señor, me someto a tus planes. ¿Qué quieres tú? Y eso facilitaría mucho más la voluntad de Dios, el desarrollo del avance del reino de los cielos, si las autoridades fueran menos caprichosas, movidas por sentimientos en su corazón, y más acertadas en estar conectadas con lo que Dios está diciendo. Daniel obedeció a Dios antes que los hombres, vivió las consecuencias, una situación difícil, estar ahí con los leones, pero al final Dios lo respaldó. Éxodo capítulo 1 versículos 15 al 21. Quiero mostrar otro ejemplo bíblico: las parteras en Egipto. 2 mujeres que recibieron una orden de parte del rey, de parte del faraón. Dice la Biblia que estas mujeres, Cifra y Fua, esos nombrecitos, ellas cuando debían asistir a las hebreas en su parto, tenían que ver su sexo, y si era niño tenían que matarlo. Ahora, ¿es de Dios o no es de Dios? Obvio que no. Porque algunos dicen: mi jefe me está diciendo que yo haga chanchullo. ¿Es de Dios o no es de Dios? No es de Dios. Y en ese caso usted tendrá que obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Que va a perder el puesto? Sí, pero será promovido en el corazón de Dios. Y cuando usted toca el corazón de Dios, Dios toca el corazón de los hombres para que abran puertas que han estado cerradas hacia su vida. Pero Dios está demandando integridad, honestidad. Las parteras, versículo 17, y creo que acá está el punto: temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto. En otra forma podemos decir, ellas desobedecieron. Pero pastor, la Biblia dice que hay que obedecer a las autoridades. Sí, pero hay una excepción: obedecer a Dios antes que a los hombres. Ministerios, familias enteras han sido el resultado de un paso de fe. Fe significa riesgo. Y muchas veces al desobedecer la autoridad terrenal estamos tomando un paso de riesgo, un paso de fe que va a abrir las ventanas de los cielos en nuestras vidas. Cuando esa decisión es del Señor. Cuando no, usted tendrá que aceptar: me casé mal, me salí del trabajo antes de tiempo, me salí del lugar donde no debía haberme salido. Pero habrá momentos donde Dios lo va a llamar a tomar un riesgo, y si usted no es valiente, usted va a estar estancado. Esta semana hablábamos con una familia que tuvieron que tomar un riesgo, tuvieron que tomar un paso de fe, salir del lugar donde estaban para sumarse a otro lugar. Y
mirando hacia atrás dicen, si quedáramos allí, habría estancamiento en nuestras vidas. Al llegar aquí, tomar ese paso de riesgo, tomar ese paso de fe, Dios ha trabajado con nosotros, Dios ha provocado procesos y puede que ahorita se encuentren en el centro de un horno en llamas, porque cuando Dios nos procesa, sale lo peor que está guardado en nosotros. Pero eso es parte del proceso de sanidad. Es como cuando usted ve una piscina muy bonita y le hace así, tan bonita la hedionda, pero le hace así y toda la mugre que está abajo comienza a flotar. Pero eso es necesario para que haya una depuración del corazón. ¿Qué pasó? El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué le han preservado la vida a los niños? Y las parteras dicen, bueno, las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas, dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y este es el punto que quiero resaltar. Versículo 20, Dios hizo bien a las parteras. ¿Cuántos quieren que Dios les haga bien? Ellas desobedecieron a su autoridad terrenal, pero Dios estuvo de acuerdo con esa decisión. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no solamente fueron bendecidas ellas, el pueblo se multiplicó. Esto favoreció al pueblo. El pueblo creció, el reino avanzó. Al no matar niños varones, pues había más multiplicación. Y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, y si abrimos un paréntesis, por haber desobedecido su autoridad terrenal, Él prosperó sus familias. Así que mi mensaje no es un mensaje ligero. La enseñanza de esta mañana no es algo que se deba recibir en las emociones, tiene que ser discernido en el espíritu. Y que de acuerdo a lo que usted esté cruzando, de acuerdo a lo que usted esté viviendo, Dios le va a indicar. Termino con este pasaje del Nuevo Testamento, Hechos capítulo 5, versículos 34 y 39. Y aquí quiero realzar la actitud de un hombre de autoridad en el tiempo neotestamentario. Me refiero a Gamaliel. Tenemos que aprender de Gamaliel. Levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, y era venerado, o sea, era una autoridad en el tema. Mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles y se quedó con los israelitas. Y les dijo, varones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres. O sea, cuidado cómo ustedes ejercen la autoridad que Dios les ha entregado. Porque recuerden esto, hace unos días atrás se levantó un tal Teudas diciendo que era alguien, y a este se le unió un número de 400 hombres, pero este finalmente murió y todos los que se fueron detrás del rabo de él fueron dispersados y reducidos a nada. O sea, ¿era de Dios lo de Teudas? No. Y después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Y pareció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. ¿Era de Dios? No. Ahora os digo, cuidado con las decisiones que ustedes están tomando frente a estos hombres. Déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, no prosperará. Pero si es de Dios, no la podrán destruir. No sea que usted como autoridad se encuentre un día luchando en contra de Dios. Creo que es una actitud sensata y sabia. Dejemos para saber si esto cuenta con el respaldo de Dios. Porque si es de Dios, prosperará. Si no es de Dios, se destruirá. Pero que no nos encontremos una etapa de nuestras vidas luchando con Dios y en otra etapa luchando en contra de Él. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Para eso, 5 preguntas. Pregunta número 1.
¿Cuáles son las actitudes que Dios quiere cambiar a través de mi autoridad? Pregunta número 2, ¿cuál es la intención de mi autoridad al negarse? Pregunta número 3, ¿cuáles son las alternativas que puedo proponer? Pregunta número 4, ¿cuál es el tiempo que estoy dispuesto a esperar hasta que la autoridad sea cambiada por Dios? Y número 5, si no hay cambio, entonces dar un paso de fe y de riesgo y estar dispuesto a vivir las consecuencias. Recuerde, el amor todo lo espera. Nos ponemos en pie. Señor, en esta mañana presentamos las diferentes circunstancias por las cuales podamos estar cruzando. Y acudimos a ti porque tú eres fuente de sabiduría. Y en medio del desafío, en medio de la situación que usted puede estar viviendo en su casa, en su trabajo, en sus relaciones con terceros, en su vida académica, en su vida financiera, acérquese al Señor y pida sabiduría. Afirma la Escritura, el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios que la da en abundancia y sin reproche. Señor, yo me acerco a ti y pido tu sabiduría. Y renuncio a actuar en mi propia sabiduría. Renuncio a querer operar en los impulsos de mi propio corazón. Y por eso te pido, Señor, ayúdame a examinar mi corazón. Y quiero que toda persona en esta mañana haga esta oración. Examíname y pruébame, Señor. Déjame ver lo que hay en mi interior. Déjame ver por qué mi afán. Déjame ver por qué no puedo esperar. Déjame ver por qué quiero que la autoridad diga que sí. ¿Qué hay en mí que ellos ven que no está bien? Mi actitud, mi forma de responder, mi forma de reaccionar. Y dígale, Señor, cámbiame, procésame, renuévame, cambia mis actitudes, porque si no permito que las cambies hoy, más adelante van a jugar en mi contra. Así que yo me dispongo para que tú trabajes conmigo. Trabaja con mi insolencia, trabaja con mi orgullo, trabaja con ese deseo de querer agradar a todas las personas. Trabaja con ese deseo oculto que tengo de complacer a los demás. Trabaja en mí, Señor, en el nombre de Jesús. Y también, cualquiera que sea su rol de autoridad, yo quiero que usted le diga hoy al Señor: suelto el control. Soy tu instrumento. La autoridad que me has entregado no es para impedir tu voluntad, sino para alinearme con ella. Y por eso, Señor, yo renuncio a ejercer una autoridad con tiranía, a ejercer una autoridad con control, a ejercer una autoridad basado en los faltantes de mi corazón, en las inseguridades de mi corazón, en el nombre de Jesús. Y entregue esa situación al Señor. Entréguesela, vamos, espiritualmente, hágalo. Algunas veces cuando estamos ministrando, yo veo a algunos que en su mente están echando globos. Y usted tiene que visualizar al Señor extendiendo sus manos y entréguele esa circunstancia. Póngala en las manos del Señor. Quítela de su corazón. Porque mientras usted siga con eso encima, eso le va a dañar, eso le va a arruinar, eso le va a quitar el gozo. Póngalo en las manos del Señor y confíe en que el Señor tiene la última palabra. Señor, oramos para que tú nos muestres las intenciones de las personas que están en autoridad. Déjame ver su corazón. Para David no fue fácil saber que lo que movía a Saúl era envidia, y sin embargo nunca se rebeló en contra de él, sino que entregó a Dios para que Dios trabajara hasta que finalmente Saúl murió. Así que hoy te entregamos el corazón de nuestra autoridad. Enséñame a conocer el corazón de los que están en autoridad. Enséñame a discernir lo que los mueve. El amor, el deseo de verme bien, de ver mi bienestar, de procurar mi salud. Dame la gracia para proponer alternativas, Señor,
Ayúdanos a como familia, como grupo laboral, como grupo eclesiástico a tener espacios para hablar y para poder exponer lo que está aconteciendo en nuestro corazón. Y ayúdame también a esperar. Sé que no es fácil el tiempo de espera, Señor, pero ¿cuánto esperó el Señor por usted? Tal vez años. Por eso decía el amor, todo lo espera. El Señor ha esperado por usted. Así que dígale: Señor, enséñame a esperar, a que tú trabajes en el corazón de mi jefe, en el corazón de mi esposo, en el corazón de mis padres. Y por último, Señor, te pido que cuando llegue el momento, si es el caso, yo pueda tomar ese paso de fe para honrarte, así como lo hicieron las parteras. Y a la autoridad, enséñanos a ser como Gamaliel, a entender que no podemos pelear en tu contra, porque eso nos desgastará. Y que más bien debemos tener plena confianza en que si tú nos has puesto en un lugar de autoridad, tú también respaldas ese lugar de autoridad. Levante sus manos allí y descanse. Entre en el reposo del Señor y reciba de parte de la fuerza nueva, el gozo y la libertad de saber que Dios siempre tiene todo bajo control.